Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Qué hermoso tiempo vamos a tener hoy día de compartir un momento la palabra del Señor. Y queremos que sea un tiempo también de reflexión, obviamente, que analicemos nuestras vidas y un tiempo en familia. Quiero que usted busque en su Biblia, en Juan capítulo 2, del versículo 13 en adelante. Y dice así: se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio que habían otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los comerciantes, cambistas, y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas las cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Una palabra en la que vemos la actitud y vemos la firmeza y vemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo, en el cual al ver todo esto que estaba sucediendo toma una actitud firme, con autoridad, para echar afuera todos aquellos que estaban ahí haciendo negocio, aquellos que estaban comerciando, ¿cierto? Con los animales y también cambiando las monedas extranjeras para poder ocupar ahí la moneda que correspondía. Si nosotros nos pusiéramos a analizar todo esto que se ve reflejado en estos pequeños versículos, si nos analizamos dentro de lo que la gente ahí, la que vendía, y los sacerdotes, los sumos sacerdotes, estaban viviendo en ese tiempo, pudiésemos ver quizás que era algo cómodo para la gente que venía de afuera. Claro, porque la gente que vivía en el sector, quizás a ellos no le iba a costar traer algo de sus casas, traer algo de su huerto, de su ganado, ¿cierto? Donde tenían su animalito. Pero la gente que venía de afuera tenía que traerlo en el viaje. Y si nos ponemos a analizar, ellos viajaban en camello, en burro o caminando, no sabemos. Por lo tanto, el trayecto hacia llegar a Jerusalén puede que haya sido o puede que hubiese sido en ese tiempo un poco complejo. Obviamente nosotros hoy día tenemos avión, tenemos buses y los tiempos de distancia son más cortos, pero en el caso de ellos eran tiempos largos algunos. ¿Qué significaba? Que ellos tenían que traer al animal por todo el viaje, ¿cierto? Y quizá era una incomodidad. Y dentro de este contexto donde los sacerdotes y los comerciantes podían ofrecer ese servicio, un servicio cómodo, práctico, no tenían mayor dificultad en hacerlo porque estaban autorizados a hacerlo por la gente que estaba encargada del templo, que eran los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Por lo tanto, eso aparentemente tenía una finalidad de comodidad, una finalidad de querer aliviarle la carga, podríamos decirlo así, al otro. Quizás eso ellos lo estaban viendo de esa forma, pero también sabemos que ahí había un tema de comercio, había un tema de negocio, y en ese contexto obviamente es donde, ¿cierto?, Jesús llega y ve todo esto y él actúa de una forma radical y fuerte. Y es donde yo quiero hoy día que podamos también analizar acerca de esto con respecto a nuestras vidas. La palabra del Señor dice que Él vino a dar vida y vino a dar vida en abundancia. También dice la palabra del Señor que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Pero no somos templo una vez que llegamos a Cristo. Antes de eso no éramos templo, ¿cierto? Por lo tanto, en nuestra vida era una vida que se llevaba de acuerdo a nuestros principios, a nuestra forma de ser, a lo que estábamos acostumbrados a hacer, ¿cierto? A la forma en que vivíamos, todo eso. Y hay mucha gente, incluso en la actualidad, ¿cierto?, que piensa que no hacen nada malo, que tienen una vida buena, que son buenos padres, buenos esposos, que son buenos trabajadores, que dan limosna, que
van a ver quizás a los enfermos, y así podíamos enumerar muchas cosas y muchas características humanas que son buenas. Pero en esto es donde quiero tratar de asimilar un poco y de poder hacer un paralelo, ¿cierto?, con lo que hacían los vendedores y los cambistas y lo que en nuestra vida había y que incluso hay a veces, podríamos decirlo, ¿cierto?, en donde aparentemente para los comerciantes eso era bueno y para la gente que llegaba también era bueno. O sea, aparentemente todo eso, ¿cierto?, lo podemos decir aparentemente porque se veía que para ellos les funcionaba y no tenía mayor complejidad ni les estorbaba a los sacerdotes y cumplía la función. Recordemos que el lugar del templo era para ofrecer sacrificio, ¿cierto?, para Dios, y se hacía con animales. Y en el caso ahora de nuestras vidas, nosotros podemos ver que cuando Jesús llega a nuestra vida, cuando Jesús llega a su vida, Él ve todo lo que usted es. Él ve tal cual usted es. Usted no puede esconder nada, no puede disimular nada. Él sabe cómo usted es cuando Él llega a su vida y lo ve abiertamente. Cuando usted dice, Señor, aquí estoy, Jesús tiene la posibilidad de entrar a su vida y Él sabe cómo usted es y Él ve cómo usted es. Pero nada de lo que usted tiene, Él quiere usar para que nuestra vida sea una alabanza para Dios, sino que Él quiere que todo aquello que es humano, todo aquello que es carnal, sea sacado afuera. Así como cuando Él sacó afuera todos los vendedores, todos los cambistas y echó afuera todos los animales, también Él quiere hacerlo con nuestra vida y lo ha hecho con nuestras vidas. Cuando Él llegó a nuestras vidas, Él a nosotros nos dio una vida nueva, pero para tener una vida nueva, primero tuvo que sacar afuera la vida vieja. Dice la palabra que nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando Él llega a nuestra vida, Él ve todo lo que somos y llega con poder y con autoridad, tal cual como entró en ese lugar del templo, y Él saca todo aquello que es nuestro, de nuestra naturaleza humana y pecadora. Y Él introduce en nuestras vidas un nuevo ser, un nuevo hombre, una nueva criatura. Y en ese punto es donde nosotros tenemos que estar conscientes de que cuando Jesús llega, ahí es donde hay una transformación, es donde nuestra vida se transforma en un templo de adoración a Dios, en un templo de exaltación a Dios, donde nuestra vida llega como un olor fragante para Él. Y también podemos entender que cuando eso pasa, nosotros cumplimos la función, ¿cierto?, para la cual fuimos llamados con respecto a lo que somos nosotros, ¿cierto? Que nuestra vida sea templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando somos templo del Espíritu Santo, nosotros agradamos al Padre a través de eso. Y nuestra vida, que es un templo, ofrece sacrificio de alabanza, ofrece sacrificio de oración y ofrece los sacrificios que nuestra vida debe ofrecerse para que a Dios le agrade, para que ante Dios llegue un aroma fragante y un sacrificio agradable y perfecto en nuestras vidas. Pero en ese punto también donde muchas veces nuestra humanidad y nuestra comodidad para hacer las cosas nos puede jugar un poco chueco y que aquellas cosas se acomoden en el templo que somos ahora y se transforme en algo que a Jesús no le agrada, que al Señor no le agrada. Por ejemplo, hoy día estamos en un tiempo en donde no nos congregamos, en donde estamos en nuestros hogares por causa de las exigencias que el gobierno establece por causa del coronavirus. Y estamos en nuestras casas, estamos compartiendo la palabra como esta a través de internet, a través de otros sistemas de comunicación, nos podemos conversar, nos podemos ver, pero ya no estamos reunidos en un lugar físico, que en la congregación, en el lugar físico de la iglesia, el templo físico. Ya no nos reunimos como lo hacíamos, hasta cuando se acabe todo esto y ya todo quede liberado y podamos volver a la normalidad, podríamos decirlo. Pero esa comodidad que está en nuestros hogares también se puede transformar en una comodidad
para no congregarse, si lo viéramos desde ese punto de vista, ¿cierto? Y ahí es donde yo quiero que usted, ¿cierto?, comprenda de que nosotros no tenemos que acomodarnos en nuestra vida, acomodar cosas en nuestra vida, cosas, ¿cierto?, que para que se haga más fácil nuestra humanidad, sino que por el contrario, saquemos toda la humanidad a un lado y que entre todo lo del Señor espiritual en nuestra vida. Es verdad, somos humanos, estamos en esta tierra, pero al Señor le agrada que nosotros le sirvamos y le honremos, ¿cierto?, en espíritu y en verdad, más que con la carne, porque nuestra carne es una lucha continua con el espíritu. Así que yo les quiero animar hoy día a que usted analice su vida, que usted que es templo del Espíritu de Dios, que usted que es un lugar en donde se ofrece alabanza, adoración al Señor, que se ofrece un tiempo y momento de adoración en donde usted se refugia en su presencia, en donde usted está guardado por Él, que ese templo, que es usted, que soy yo, no haya nada que sea para comodidad nuestra, que no haya nada como en ese lugar que sea, que no corresponda a ese lugar, que no corresponda al templo. En el templo no correspondía que estuvieran los vendedores, no correspondía que estuvieran los cambistas, pero sí correspondía que se hicieran sacrificios. Y que en nuestra vida también, que en nuestra vida no haya comercio, ¿cierto?, con el Evangelio, que en nuestra vida no haya que cambiemos una cosa por otra, ¿cierto?, que cambiemos el Evangelio o que cambiemos la palabra del Señor por palabras que no sean del Señor. Y así ustedes pueden analizar, nosotros podemos analizar que en nuestra vida haya un tiempo de adoración a Dios, pero que sea la adoración que Él se merece, y no la que nosotros pensamos que Él se merece, sino que la que Él se merece. Así que yo les quiero animar que en este tiempo que hemos tenido de reflexión de la palabra, ¿cierto?, seamos hombres y mujeres que honremos al Señor, hombres y mujeres que anhelemos tener este templo que somos nosotros, un lugar exclusivo para adorar a Dios, un lugar exclusivo para exaltar su nombre. Así que un abrazo a la distancia. Yo sé que no lo hemos visto, sé que estamos cada uno en sus hogares, pero tenemos la confianza en que ya pronto nos vamos a ver y que vamos a tener un tiempo hermoso en la presencia del Señor, unidos, ¿cierto?, como cuerpo, como iglesia, en un lugar en donde nos podamos abrazar, en donde nos podamos tener un tiempo de fraternidad, de demostraciones de cariño y amor, ¿cierto?, como lo hacemos constantemente. Así que el Señor le bendiga, disfrute este tiempo en su casa, con su familia, pero no se olvide que usted es templo del Espíritu de Dios y que Jesús vino a sacar todo aquello que no correspondía en su vida. Así que el Señor les bendiga y nos estamos viendo pronto. Gracias.